Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches, noches, estimados profesor. estudiantes. Buenas noches, Bienvenidos doctor. Buenas noches, doctor. al curso de Física Médica. Buenas noches, doctor. Aquí les habla el profesor Juan Pedro Rivera Vázquez, responsable del grupo E de teoría. Ok, entonces vamos a empezar. No sin antes siempre decirles pues que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, antes de empezar, pues no dejar para el último, porque al final, cuando ya vamos a terminar la clase, empiezan las preguntas y a veces no se puede responder a todas las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una, HR. Sí, bueno, doctor. El día sábado tuvimos nuestra primera clase práctica. Y bueno, el docente nos empezó a hablar, ¿no? Sobre lo que íbamos a presentar en ese curso y todo eso, los ejercicios. Pero nos había preguntado si en la clase de teoría nos habían dado las fórmulas y todo eso. Y pues yo le dije que no, pues no, porque solamente habíamos llevado lo de la parte introductoria del curso, ¿no? Pero él nos dijo que pues teníamos que ver que eso iba a ser, que era parte de la teoría y que él solamente se tenía que encargar de ver los ejercicios nada más. Y después nosotros le dijimos que nos explique y nos explicó al final, pero porque le dijimos, no Ok. sé si, no sé si es correcto lo que dijo el docente o cómo. Creo que eso ya se explicó la primera clase, ¿no? Todo lo que era referente a lo que es el curso, ¿no? El curso ya saben que tiene parte eh, de teoría y tiene práctica, ¿ya? Entonces, en el caso de mayormente la primera práctica, eso tiene que ver con errores en las medidas, ¿no? Entonces, eso es algo ya intrínseco, se puede decir, a lo que sería el qué hacer en la parte experimental, ¿sí? Ahora, para la segunda práctica, entonces ahí sí ya va a entrar lo que estamos haciendo. ¿Mm? O sea, o sea, así como algunas prácticas de repente al inicio dicen, ¿no? Reconocimiento de materiales, equipos de laboratorio, por ejemplo, ¿no? ¿No? En la parte experimental es cómo se trabaja con los datos experimentales. Esa es la primera práctica. Entonces, eso no se va a hacer en la parte de teoría, ¿no? Pero las demás sí ya tienen que entrar en relación a lo que estamos haciendo. Ok. Bueno, voy a presentar entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Voy a desactivar un ratito detener mi video. Ok, entonces esta es el aula virtual del grupo E. Estamos en la sesión 2. Esta sesión 2 va del 8 al 21 de septiembre. ¿Eso qué significa? Que aquí, en la sesión 2, hasta la sesión 8, tienen 2 semanas, ¿ya? Respectivamente. Entonces, en la semana 2 se hace la clase teoría 02. En la semana 3 se hace la clase teoría 03. ¿Ok? Y la práctica
en la semana, ¿no? En la semana 3. Aquí tienen ejemplos de práctica también para poder, digamos, revisar alguna, como una autoayuda, ¿no? Bueno, yo voy a seguir entonces aquí la ruta de aprendizaje, donde vamos a ver acá un video, ¿no? Respecto a lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver, esto no demora mucho, esto justamente está, este video está hecho con el screencast o Matic, ¿no? Ok. Bienvenidos, estimados estudiantes, al curso en línea de Física Médica. En esta oportunidad veremos la mecánica de sólidos, sus posibles aplicaciones al sistema músculo-esquelético. Dentro de las capacidades tenemos, explica físicamente la función de los huesos, músculos y articulaciones, cuando el cuerpo humano está en movimiento o equilibrio, analiza la elasticidad de los huesos, vasos sanguíneos, músculos, y dentro de las actitudes, valora el equilibrio mecánico del sistema músculo-esquelético, valora la importancia de la electricidad y sus aplicaciones al cuerpo humano. Veremos que esto esfuerza las leyes de Newton para la mecánica, lo que es el cuerpo rígido, las condiciones de equilibrio y su aplicación al sistema músculo-esquelético, donde veremos un ejemplo cómo poder calcular la fuerza muscular en esa palanca, también la fuerza que va a hacer en esa articulación, esa palanca, además la angulación que hace esa fuerza de reacción en dicha palanca desde el punto de vista de la hipótesis de asumir el sistema musculoesquelético como un cuerpo rígido. Pero seguramente esta hipótesis no será capaz de explicar lo que es la fractura. Es por eso que haremos una segunda aproximación, ahora considerando ya no como un cuerpo rígido, sino como un cuerpo elástico. Hablaremos de lo que es un cuerpo elástico, la ley de Hooke, que gobierna justamente la teoría de la elasticidad, y los módulos elásticos, principalmente la de Jung, y el módulo de cizalladura, aplicando básicamente a lo que es flexión y también a torsión, para luego hacer algún análisis, ¿no?, con respecto a algunas proteínas que nos dan justamente esa elasticidad, ¿no?, tanto de los huesos, de los vasos sanguíneos, de los glóbulos rojos, de los pulmones, de los músculos, la membrana periodontal y la elasticidad justamente del sistema músculo-esquelético. Les agradezco por la atención y empezaremos dentro de poco el desarrollo de todo este tema. Muchas gracias.
Ok. Entonces ahí estamos viendo justamente un video siguiendo la ruta de aprendizaje, ¿no? Entonces lo que sigue es el contenido de la clase 2 de teoría de la semana 0, de la semana 2. Y esto justamente está acá. Ok. Entonces en esta sesión 2 vamos a desarrollar lo que es la mecánica de sólidos. En una primera parte desarrollaremos lo que es la mecánica de un sólido rígido. Y luego, en la semana 3, lo que es un sólido deformable, lo que corresponde a elasticidad. Bueno, entonces tenemos ahí las capacidades. Pacherre, Sí, y el cuerpo humano sería sólido rígido o deformable. Deformable, ¿verdad? sí, lo que sucede es que bajo ciertas hipótesis nosotros podemos de acuerdo a las hipótesis, poder utilizar algunas leyes o principios de la física que van a permitir, digamos, explicar eh, o calcular algunos parámetros que nos pueden importar, ¿no? A pesar que es una primera aproximación, sí nos dan resultados que no distan mucho de lo que sería lo real, ¿no? Pero el hecho de aceptar eh, una postura, o sea, de hacer una hipótesis para ese estudio, no va a explicar todo, ¿entiendes? No va a explicar todo, ¿no? Entonces es ahí donde se puede pasar de repente a otra segunda aproximación y hacer que ahora trabajarlo desde el punto de vista de la elasticidad, ¿no? Así se va haciendo, ¿no? De hecho, que el sistema musculoesquelético es bastante complejo, ¿no? Entonces, de repente no podemos saber cuáles son todos los factores o los parámetros que actúan para hacer de repente cierta o alguna función en especial, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que lo más relevantes sí se toman en cuenta, ¿no? ¿Ok? Entonces, es así como eh, nosotros en esta oportunidad vamos a utilizar pues el cuerpo rígido para poder, digamos, calcular la fuerza muscular, para calcular pues la fuerza de reacción en la articulación, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer desde el punto de vista de lo que es el equilibrio, ¿no? Entonces, debemos saber que cuándo debe cumplirse el equilibrio de un cuerpo, ¿no? Ok. Entonces, Ramos, sí, te escuchamos. Buenas noches, profesor. Yo tengo una duda, es que cómo una persona puede levantar cierta cantidad de peso, pero con un entrenamiento diario, llegar a levantar el doble de peso que cargó inicialmente. Mm, claro, o sea, lo que pasa que ahí ya hay todo eh, O sea, es, ¿qué compromiso hay con el músculo ahí? es un entrenamiento, ¿no? Es un entrenamiento, o sea, de repente eso no lo vamos a ver, pero ¿qué pasa? O sea, se habla de fuerza muscular, ¿no? Entonces, ahorita, de hecho que voy a hablar de fuerza muscular, pero más no de cómo se produce esa fuerza muscular, porque esa fuerza muscular, si yo quisiera decir, ¿no? O sea, la fuerza muscular va a ser igual al, o es proporcional a cuántas fibras musculares tiene, ¿no? Entonces, más o menos podría empezar así. Entonces, bueno, ¿cuánta fibra muscular? Entonces, cada fibra muscular desarrolla, por ejemplo, una fuerza, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay
un entrenamiento. Entonces, se sabe que la fuerza que puede darnos cada fibra muscular, esto va a depender de su sección, de su sección transversal, ¿no? Entonces, cuanto más sección transversal tiene, entonces puede desarrollar más fuerza. Entonces, ahí viene ya ¿no? Entonces, en un ejercicio, eso lo que se puede hacer es que esas fibras musculares, o sea, no es que va a haber más fibras musculares, sino que esas fibras musculares van, su sección transversal van aumentando, mejor dicho, ¿no? Y eso es lo que se consigue, pues, en un entrenamiento, ¿no? Entonces, es por eso que puede desarrollar más fuerza, ¿no? ¿Ok? Entonces, así. Pero, lo que vamos a hacer hoy día es básicamente en función a asumir que ese sistema musculoesquelético es un cuerpo rígido, ¿no? ¿Sí? Ok, doctor. Sí, Ok, ok. profesor. Eso viene a detallar bastante también lo que es biomecánica del ejercicio, ¿no? Sí, 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 ¿no? Sí, sí, o sea, y más que todo lo que es la optimización, ¿no? O sea, en ejercicio, todo lo que es biomecánica del ejercicio, tiene que ver bastante lo que es la optimización, o sea, cómo sacarle máximo provecho, ¿no? El mayor recorrido con el menor esfuerzo. Claro, o sea, ¿no? O sea, me refiero, o sea, optimizar actividades más que todo, ¿no? Optimizar actividades. O sea, hacer la misma actividad, pero con menos gasto posible. De hecho, que se va a hacer bastante gasto, ¿no? Y aquí vamos a ver justamente esos aspectos que de repente a uno podría decir, wow, con esta fuerza bueno, pareciera de repente, eh, de repente no tan una máquina eficiente, ¿no? Eficiente, algo así, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante con algunos valores ahí que tenemos. Ok, todo, ¿ya? Todo lo que ocurre en la naturaleza es debido a esta parámetro, fuerza, ¿no? Que bueno, la fuerza es una magnitud física. Entonces, no puedo imaginarme yo algún fenómeno en la naturaleza en la cual no haya actuado la fuerza. Si no hay fuerza, no hay nada. ¿Ok? Hay que entender entonces como en la naturaleza hay efectos físicos, efectos químicos y efectos biológicos. O sea, van en esa línea de tiempo, ¿no? En esa línea de tiempo. Pero los efectos biológicos solamente van a ser aquellos, o van a presentar aquellos que son materiales biológicos, ¿no? Pero si estamos hablando de materia inerte, el efecto, o sea, toda esa línea de tiempo termina en un efecto químico, ¿no? En un efecto químico. Pero lo que empieza todo es un efecto físico, ¿ya? Un efecto físico. Entonces, eso lo va a hacer ¿mediante qué? Mediante la fuerza, ¿ya? Entonces, la fuerza es una magnitud física vectorial. Cuando yo digo que es una magnitud física vectorial, ¿no? Ya se está utilizando una clasificación, ¿no? Se está utilizando una clasificación que tiene que ver, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? O sea, las magnitudes físicas se pueden clasificar por su naturaleza, se pueden clasificar por su origen. Cuando se clasifican por su origen, ¿no? Dan lugar a lo que serían magnitudes fundamentales y derivadas, que obviamente no es recomendable porque una magnitud física, de acuerdo al sistema de unidades, ¿no?
puede ser, en un sistema puede ser fundamental, pero en otro sistema puede ser derivada, ¿no? Entonces hay ese, ¿no? O sea, no es o sea, no permanece, ¿no? En este caso, esa característica, sino que va a depender del sistema de unidades. Por lo tanto, no es recomendable cuando va a hacer una definición utilizar esa clasificación por su alfa. Porque, y cuando se clasifica por su naturaleza puede dar lugar a escalar, vectorial o tensorial. Eso no va a cambiar, no va a cambiar. O sea, quiere decir que la fuerza va a ser una magnitud física vectorial en cualquier sistema de unidades, ¿no? Va a ser vectorial. Entonces, ese es lo que nos recomienda, ¿no? Hacer la clasificación. Cuando vamos a definir algo, que se mencione esa clasificación por su naturaleza. Entonces, esta fuerza es una magnitud física vectorial que nos expresa la medida de la interacción mutua, ¿no? Interacción mutua y simultánea. Ok. Entonces, significa que, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo yo un dinamómetro, dice interacción mutua y simultánea. Entonces, aquí hay un cuerpo que sería ¿qué? Que sería pues el dinamómetro y el otro la mano. Entonces, esta mano, ¿ya? Ejerce una fuerza, ¿no? ¿Ya? Sobre el dinamómetro. Ok. Pero el dinamómetro ejerce también una fuerza sobre esa mano. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esa interacción es mutua, ¿ya? Y simultánea significa que si tú, por ejemplo, mueves acá y automáticamente el otro va a sentir, digamos, la acción. O sea, frente a una acción va a haber una reacción. Ok. La unidad en el sistema internacional de la fuerza es el Newton. Es el Newton. Ok, bueno, en ciencias de la salud, pues utilizamos unidades de repente especiales, particulares, ¿no? De repente que son más fáciles de manejar, ¿no? Todo ello. Entonces nosotros hemos visto que, ¿no? A ver, ¿cuál es el peso de esa persona? ¿No? 700, 700 newton, ¿no? O sea, está en kilogramos, ¿no? Entonces hay algunas cositas que, si bien es cierto, queremos pasar al sistema internacional, pero de repente ya estamos acostumbrados, o sea, manejamos muy bien esas variables, ¿no? Y entonces ahí de repente somos un poquito reacios, ¿no? Querer pasar. Ok. Entonces, esa fuerza, pues, es la responsable de todo. Entonces, en física, por ejemplo, como esta es la responsable de todo lo que existe en la naturaleza, se trató de ver cuáles eran esas fuerzas fundamentales, ¿no? O sea, en la naturaleza se encontró que hay 4 fuerzas fundamentales, ¿no? Que es en orden decreciente de intensidad, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza electromagnética, nuclear débil y gravitatoria. En ese orden de mayor a menor intensidad. Quiere decir que cualquier fenómeno, ¿no? Cualquier fenómeno físico que ocurre en la naturaleza se puede explicar en función de la fuerza nuclear fuerte o en cualquiera de una de estas. ¿Ok? En una de estas. Cualquiera. Por ejemplo, si yo digo, a ver, la fuerza de contacto, ¿cómo yo explico la fuerza de contacto? ¿No? Tengo que explicarlo con estas 4 fuerzas fundamentales, o sea, con una o 2 de este grupo de fuerzas fundamentales.
¿no? Fuerza de contacto. Por ejemplo, fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? A ver, ¿cómo está relacionado? ¿Con cuál de estos está relacionado? Fuerza muscular, ¿no? ¿Con cuál de estos está relacionado? Entonces, estas son las 4 fuerzas fundamentales, ¿no? La fuerza nuclear fuerte, de alguna manera nos explica cómo es la interacción en el núcleo, ¿no? Y a pesar que en el núcleo hay partículas con la misma carga, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta es la más intensa, pero su rango de acción es bastante limitado, bastante limitado. Y esa limitación es pequeñísima, ¿no? O sea, el rango de acción, del orden de radio nuclear, que es pues del orden de, a ver, ¿de cuánto? De 10 a la menos 15 metros, ese es pequeñísimo, ¿no? Seguido, está la fuerza electromagnética. Ahora yo puedo decir que todos los fenómenos que ocurren en el cuerpo humano, ¿no? Todos los fenómenos que ocurren en el cuerpo humano van a ser explicados por la fuerza electromagnética, ¿no? ¿Ok? Transmisión del impulso nervioso, bomba de sodio y potasio, todo eso tiene que ver con electromagnética. Otro, la fuerza nuclear débil, tiene que ver con que algunos núcleos son inestables y estos pueden emitir radiación, ¿no? La fuerza nuclear débil explica lo que es la radioactividad. Bueno, es 10 a la menos 6, ¿no? Bastante pequeña. Y la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es 10 a la menos 39, o sea, una cosa es decir que sea cero y otra cosa es decir que sea especial. En este caso es especial, ¿no? Pero no es cero, ahí está el detalle. Entonces, esta fuerza gravitatoria es una fuerza, ¿no?, de rango ilimitado, ¿ya? Rango ilimitado. No te puedes, en otras palabras, escapar de la fuerza gravitatoria, ¿no? Por más pequeña que es, siempre vas a estar sometido a esas fuerzas, ¿no? Ok. Entonces, todas las demás pueden ser explicados en función, ¿no?, a estas 4 fuerzas. Por ejemplo, la fuerza muscular, bueno, este es un fenómeno que ocurre en el cuerpo humano, por lo tanto, puede ser explicado mediante la fuerza electromagnética. Las leyes las leyes de Newton para la mecánica, tenemos pues la mecánica se compone pues de la cinemática, la estática, la dinámica. Entonces Newton lo que hace es fundamentar todo, ¿no?, la cinemática, la estática, la dinámica, a partir de las 3 leyes de Newton, llevan su nombre, ¿no? 3 leyes. ¿Cuál es? La primera ley, o también conocida como ley de inercia. Todo cuerpo, dice, permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él, ¿no? Lo que pasa que aquí, si otros cuerpos actúen sobre él, entonces estaríamos hablando de fuerza, ¿no? Es por eso que en la primera ley, o la ley de inercia, no se aplica fuerza. Ahora, si se aplica fuerza, se habla de que la fuerza, en este caso, se refiere a la fuerza resultante, ¿no? Entonces puede ser que se aplicó fuerzas, ¿no?, con la misma intensidad, o sea, con la misma magnitud, ¿no?, pero en sentido contrario. Entonces eso se han anulado. O sea, es como si a un cuerpo lo someto a una fuerza en una dirección y esa misma fuerza ¿no?, en dirección contraria. Entonces el resultante va a ser
va a ser 0, a pesar que están actuando ahí fuerzas. Es por eso que hay que tener cuidado, porque cuando se habla, por ejemplo, de la segunda ley o de otra ley, se refiere a la fuerza resultante, ¿no? Entonces, en la primera ley no hay fuerza resultante. Segunda ley. La segunda ley nos dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. ¿Ok? Pero cuando dice la fuerza que actúa sobre un cuerpo, ¿ya? Esa fuerza no es cualquier fuerza, es una fuerza resultante. ¿Ya? Entonces, la fuerza con la aceleración van a estar relacionados directamente, ¿no? Directamente. Pero el hecho de decir que la fuerza es igual a masa por aceleración, eso solamente se va a cumplir cuando la masa de ese cuerpo es constante. ¿Ya? Porque si la masa no fuera constante, entonces ya la fuerza no sería igual a masa por aceleración, sino habría unos términos adicionales. Ok, pero si la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración, entonces si ese cuerpo tiene aceleración, entonces quiere decir que su velocidad está variando, ¿no? Está variando. ¿Ok? Entonces, entonces si es que está variando, pues, ¿no? Entonces, obviamente va a haber una aceleración. Tercera ley o ley de acción y reacción, ¿no? En este caso, se aplica una fuerza, pero no se mueve, ¿no? O sea, no hay movimiento de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque como hablamos de acción y reacción, entonces yo tengo el cuerpo A y el cuerpo B. Si el cuerpo A, ¿no? El cuerpo A ejerce una acción en el cuerpo B, entonces el cuerpo B va también a interactuar, ¿no? Con el cuerpo A. ¿Sí? Entonces, en el caso de acción y reacción, es cierto, ¿no? O sea, va a ejercer una fuerza sobre otro, por ejemplo, ese cuerpo reacciona con una fuerza igual, ¿no? En módulo, pero de sentido opuesto, ¿no? De sentido opuesto. Entonces ahí tenemos lo famoso acción y reacción. Aparentemente uno podría decir que se anula, pero no es así, porque cuando tú haces el diagrama del cuerpo libre, ¿ya? ¿Qué pasa? Sobre un cuerpo hay una acción, pero sobre el otro cuerpo hay una reacción, ¿no? Hay una reacción. Entonces, si estos fueran unos vectores, por ejemplo, un vector en este caso de acción y otro vector de reacción, entonces nunca se van a anular, porque en un cuerpo solamente hay o es reacción o es acción. ¿Ya? Entonces, ¿se aplican fuerza? Sí se aplica fuerza, pero ¿se mueve? No se mueve. Y justamente esta tercera ley o ley de acción y reacción se utiliza bastante en las articulaciones. Entonces, ahí podríamos preguntarnos, ¿no? Podemos preguntarnos ahí, ¿no? ¿Ya? Podemos preguntarnos, ¿se aplica fuerza resultante? ¿Ya? ¿Se aplica fuerza resultante? Entonces tú puedes responder, no se aplica fuerza resultante. Si no se aplica fuerza resultante, ¿qué sucede? Está relacionado con ¿ya? Con la primera ley. Ahora, ¿pero qué pasaría si se aplica fuerza? O sea, hay fuerza resultante,
Entonces, tú vas a preguntarte, ¿no? ¿Se mueve ese sistema? Si es que se mueve ese sistema, ¿ok? Si es que se mueve, eso va a estar relacionado con la segunda ley, ¿ya? Con la segunda ley, o sea que va a haber una aceleración, etc. Pero si no se mueve, a pesar que se aplica una fuerza, ¿no? Esto va a estar relacionado con ¿qué? Con la tercera ley. Entonces, de esta manera, en un problema, yo, ¿no?, puedo ver si ese problema se va a trabajar con la primera ley, la segunda ley o la tercera ley. Ok. A ver, ¿qué entienden por un cuerpo rígido? A ver. Un cuerpo que no se puede mover, inmóvil. Cuerpo sólido. Un cuerpo estático. Las fuerzas son iguales, pues el bloque no se mueve a ninguna de... Que no se puede o sea, deformar, no se puede, son- no podemos alterar su forma. Tiene una resistencia al cuerpo rígido que es indeformable a las fuerzas, ¿no?, que se Claro. replican, ¿no? Y esto, de acuerdo a esa resistencia, las fuerzas pueden intervenir, ¿no? Pueden romper la estructura molecular. Ajá, exactamente. Claro, ¿por qué les digo así? Porque justo, mira, dice, es la primera aproximación para el estudio del sistema músculo-esquelético. Entonces, o sea, si bien es cierto, ahí yo lo puse, es un cuerpo ideal, ¿ya? Es un cuerpo ideal. Ese ideal, de repente, es una aproximación, ¿no? ¿Por qué? A ver, yo tengo este plumón, ¿no? Yo tengo este plumón, estoy mostrando ahí. Entonces, yo sobre este plumón voy a ejercer una fuerza de compresión. Ya no doy más, ¿no? Mira, estoy ejerciendo fuerza y no doy más. Entonces, ¿qué sucede? ¿Lo deformé? No, no lo deformé. Entonces, para la fuerza que yo le aplico, que le estoy aplicando, entonces, este cuerpo fácilmente lo puedo considerar como un cuerpo rígido. ¿Sí? Ok. Eso significa que si yo voy a considerar al sistema musculoesquelético como un cuerpo rígido, significa que el, el músculo, ¿no? Que ejerce una fuerza sobre ese hueso, ¿no?, en ese lugar de inserción, no lo va a deformar, ¿no? ¿A qué? A ese hueso, ¿sí o no? El músculo ejerce una fuerza muscular, ¿no? Y como está insertado a un hueso, entonces ese hueso no se va a deformar. Otro, de repente el peso de la mano, el peso del antebrazo, el peso del brazo, ¿no? Todos tienen peso, todas esas estructuras, esas partes tienen un peso. Pero ese peso tampoco va a hacer que deforme, ¿sí o no? Entonces, volviendo, si yo de repente, en este caso, estoy comprimiendo, pero de repente causé alguna deformación, pues, imperceptible, ¿no? Bueno, a mí, o sea, para la fuerza que estoy aplicando, eso se va a comportar como un cuerpo. ¿Ok? Entonces, al aplicar al sistema musculoesquelético, ¿no? También las fuerzas que se van a desarrollar ahí, eso van a ser, pues, despreciables, ¿no? Como para poder, digamos,
en este caso, cambiar, ¿no? Cambiar esa estructura. ¿Ok? Figueroa. Sí, profesor, una pregunta, una duda ahí. En tanto en eso, es como usted hace el ejemplo en este caso del plumón, es como si hubiera ahí los famosos campos electromagnéticos, que es como que cuando acumulan más energía generan una fuerza mayor que hace que sean más inmovibles. Eh, bueno, se podría de repente decir, no tanto eso, no tanto eso, sino que lo que ocurre es que queremos, ¿no? Entender que para aproximar a un cuerpo rígido, entonces esa estructura, cuando es sometido a fuerzas, o sea, no se va a deformar, eso es lo que queremos, ¿no? ¿Ya? Es como si tú te vas de repente al gimnasio, ¿no? Te vas al gimnasio, empiezas a levantar pesas, o sea, entonces, pero no te va a deformar el hueso, ¿no? O sea, eso es lo que de alguna manera quiero explicar para el caso de estar asumiendo que se va a comportar como un cuerpo yatas. Sí, profesor, buenas noches. Disculpe, lo del cuerpo rígido se puede interpretar también como la propiedad física de los materiales que vendría a ser la dureza. Ya, claro, puede ser también, ¿no? O O sea, sea, eh, en ambos el principio es la sostenibilidad, digamos, de las moléculas ujú, y generando una resistencia, una oposición a la deformidad o a la ruptura. ajá, así es. Entonces, es igual el principio. Ujú. Ah, ya. Eh, claro, Ok, profesor. eh, Gracias. sino que ya cuando tú hablas ahí de fuerza electromagnética, todo eso, es cierto, ¿no? Porque al final la fuerza electromagnética es responsable de las estructuras moleculares. ¿Ah? Entonces, yo podría decir, bueno, yo estoy ejerciendo una fuerza, entonces molecularmente, de repente no ha habido una deformación apreciada, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, se puede asumir, ¿no? Un cuerpo rígido. Pero esa es una hipótesis, ¿no? Para poder, digamos, hacer alguna aplicación. Ok, entonces ya asumí que es un cuerpo rígido. Ahora sí, ¿qué leyes o principios eh, van a explicar características de un cuerpo rígido? Entonces, encontrando, vemos pues que son las condiciones de equilibrio. ¿Ok? Condiciones de equilibrio. Entonces, quiere decir que un cuerpo, para que esté en equilibrio, debe cumplir con estas dos condiciones. La primera condición de equilibrio, o lo que es el equilibrio de traslación, nos dice pues que la sumatoria de fuerzas, ¿no?, sobre ese cuerpo debe ser igual a cero. Igual a cero. Eso significa que en cada uno de los ejes también debe ser igual a cero. Ok, entonces aquí viene un detalle muy importante y también una característica pues de los vectores. Los vectores pueden ser, eh, digamos, trabajados también como escalares. Entonces alguien diría, pero profesor, pero si es este vector, ¿cómo va a ser trabajado como un escalar? Sí, o sea, un vector tiene una parte escalar, que sería el módulo, ¿ya? El módulo. Entonces, si yo conozco el módulo, o mejor dicho, un vector va a ser igual a ¿qué? Al módulo de ese vector multiplicado por el vector unitario, ¿no? Entonces, si yo quiero trabajar tan solamente con lo que sería el módulo, ¿no? Entonces yo tendría que de acuerdo a la dirección, ¿no?, puedo asumir
¿no? Entonces puedo asumir hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo. Entonces ya formo de alguna manera en mi sistema de referencia. Entonces sobre ello ya lo único que hago es poner la fuerza en esa dirección y listo, ¿no? Entonces me ahorraría bastante trabajo, pero hay que entender, ¿no? Porque es parte, ¿no? O sea, un vector, en este caso, tiene una parte escalar y el vector unitario. Ok, entonces puedo hacer eso, ¿no? Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, así, los sistemas que puedan. Pero esa es la primera condición. La segunda, ¿qué nos dice la segunda? En la sumatoria de torques con respecto a un centro de giro va a ser igual a 0. Entonces, ahí, para que un cuerpo entonces esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, la sumatoria de torques con respecto a un centro de giro debe ser igual a 0. Si eso ocurre, entonces ese cuerpo está en equilibrio. Pero los torques, ¿no? Los torques también se conoce como momento de una fuerza. O sea, ¿cómo se calcula? Se calcula multiplicando todas las fuerzas que son perpendiculares, ¿no? Con respecto al centro de giro, ¿no? Por ejemplo, aquí, yo diría F1 por R1, hasta aquí es donde está F3 ahí, ¿ya? Entonces sería F1 por R1, ¿ya? Los que contribuyen al torque son solamente los que son perpendiculares a esa estructura. Entonces aquí F1 es perpendicular, F2 también es perpendicular. Ahora, los torques también son vectores, entonces, pero quiero trabajar escalarmente, pero ahora voy a tener en cuenta esta referencia, sistema de referencia. Si esta fuerza F1 hace que el movimiento sobre este punto de acá, ¿verdad? Es, en este caso, horario o antihorario, ¿no? Entonces, por ejemplo, F1 lo que haría es un movimiento antihorario, entonces sería positivo. Ahora, pero acá yo tengo F2 por R2. Si actúa solamente F2, ¿qué es lo que haría? ¿No? Haría un, en este caso, Antihorario. o horario. F2 lo que haría es horario. Por lo tanto, Ah, claro, sería sí. negativo. ¿No? Entonces, mira, ya estamos trabajando no solamente con la parte escalar, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Esos detalles, ¿no? Por ejemplo, en este caso si es horario, o si es antihorario, en otro caso si es positivo, negativo, así. Ok, pero ¿qué pasa? Que solamente las fuerzas perpendiculares son las que contribuyen. Entonces, si hay una fuerza que está con un ángulo, ¿no? O sea, está con un ángulo con respecto a ese eje de esa estructura, entonces se debe descomponer perpendicular y, ¿no? Y paralelo a esta estructura. Y se solucionó. Por lo tanto, entonces, un cuerpo para que esté en equilibrio tiene que cumplir con la primera y la segunda condición de equilibrio. Ok. Ahora vamos a ver lo que es una palanca. Palanca. Primero físicamente. Una palanca físicamente va a tener estos componentes. Una resistencia, una potencia y un punto de apoyo. ¿Ya? Entonces, físicamente van a tener eso. ¿Ya?
Pero, ¿qué es una palanca? Una palanca es una máquina simple. ¿Pero qué es una máquina simple? Es un dispositivo que permite realizar una actividad, ¿no?, más cómoda. ¿Ok? Más cómoda. ¿Ok? Entonces, sus partes es la resistencia, el punto de apoyo y la potencia. ¿Pero qué es la resistencia? Es el peso que yo quiero vencer. ¿Ya? El peso que yo quiero vencer. Y la potencia es, ¿no?, la fuerza ejercida. ¿Ya? Es la fuerza ejercida. Y el punto de apoyo es un punto en el cual esa palanca tiende a girar, ¿ya?, sobre ese punto de apoyo. Perfecto. Entonces, de acuerdo a cómo está, ¿no?, o sea, de acuerdo a cómo están cada uno de esos elementos, pueden ser de primer género. ¿Ya? ¿Cuándo van a ser de primer género? Cuando el apoyo está entre la resistencia y la potencia. Por eso, al de primer género se le conoce también como apoyante. Segundo género. La resistencia está entre el apoyo y la potencia. Ese sería el segundo género. Es por eso que se le llama también interresistente. Y en el caso de tercer género, la potencia va a estar entre el apoyo y la resistencia. Disculpe, ¿BM qué significa? Entonces, ¿ya? Van a ver de primer género, segundo género y tercer género. Ahora, estas palancas tienen una característica. ¿Cuál es? La ventaja mecánica. ¿Ya? La ventaja mecánica. Esa es esa característica. Pero ¿cómo se calcula la ventaja mecánica? Dividiendo la resistencia entre la potencia. ¿Ok? Entonces, resistencia entre la potencia. O sea, dicho en otras palabras, resistencia es la fuerza o el peso que yo quiero vencer. Y la potencia es la fuerza aplicada. Entonces, esa ventaja mecánica puede ser igual a 1. Puede ser mayor que 1 o puede ser menor que 1. ¿Sí? Entonces, para el caso del primer género, la ventaja mecánica para una palanca de primer género puede ser igual a 1, puede ser mayor que 1 o menor que 1. ¿Ok? Pero en el caso de una de segundo género, la ventaja mecánica siempre va a ser mayor que 1. ¿Ya? Y en el caso de tercer género, ¿qué sucede? ¿No? Que la ventaja mecánica siempre, ¿ya?, va a ser menor que 1. Menor que 1. ¿Eso qué significa? Que la potencia va a ser mayor que la resistencia, para que sea menor que 1. Y para que sea mayor que 1, la resistencia va a ser mayor que la potencia. Profesor, y en la primer género, que su En BM, sí, en el primer género, eso sí puede tener todas. Se puede ser mayor que 1, menor que 1, o también puede ser igual a 1. ¿No? Pero hay que tener en cuenta que si bien es cierto, va a tener todas esas ventajas mecánicas, pero de repente encontramos
efectivamente, ¿no? La ventaja mecánica de repente es, vamos a poner que en una de primer género puede ser menor que 1, ¿no? Puede ser menor que 1, o de repente puede ser mayor que 1, o puede ser igual a 1. Entonces, eso va a depender de la resistencia y la potencia. ¿Ok? Pero hay que entender, ¿no? Resistencia, el peso que yo quiero vencer. Y la potencia, ¿no? Es la fuerza aplicada. Ok. Entonces, en base a eso, estos son entonces la potencia físicamente. Pero una potencia, perdón, estas son las palancas físicamente. ¿Ya? Las palancas físicamente. Ahora, en aplicación del sistema musculoesquelético, entonces, esa palanca ahora va a llamarse palanca ósea. Palancas óseas. Se va a llamar palancas óseas. ¿Cuáles son sus partes de esa palanca? Entonces sería, ¿no? La resistencia, que esto va a ser dado por el peso de toda la estructura móvil, ¿no? Sobre todo el peso de la estructura móvil, o sea, de lo que yo quiero, ¿no? Vencer. ¿Ya? La articulación va a ser de punto de apoyo, ¿no? ¿Ok? Pero tanto la estructura móvil como también, ¿no? La articulación, ¿no? Estos van a ser elementos pasivos del movimiento. O sea, no va a haber, obviamente, ningún movimiento. ¿Por qué? Porque el que va a darnos la fuerza, ¿quién va a ser? El músculo, ¿no? Y ese músculo, ¿de qué hace? De potencia. De potencia. Ok, entonces, ¿para qué nosotros, ¿no? Vamos a hacer esta hipótesis de cuerpo rígido? ¿Para qué? Justamente para calcular la fuerza muscular y la fuerza de reacción en esa articulación. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos en la mecánica del deltoides. Aquí R representa, ¿no? La fuerza de reacción en esa articulación, ¿no? R representa la fuerza de reacción en esa articulación. T representa que T representa, ¿ya? T representa la fuerza muscular. ¿Ok? H y W, estos van a representar ¿qué? Van a representar la resistencia. La resistencia. Entonces, se conoce la resistencia, se conoce estos ángulos, pero no conocemos la fuerza muscular ni la fuerza de reacción en esa articulación. Entonces, ese es nuestro tema que vamos a calcular. Ok. Entonces, calcular la fuerza que ejerce la extremidad superior sobre la articulación escapulohumeral, que es R, el ángulo que hace la
la fuerza R con el eje formado por la extremidad superior, ¿no? La fuerza que ejerce el músculo deltoides. Pues eso es lo que vamos a calcular. Pero lo vamos a hacer para una persona, ¿no? De 70 kilogramos. Entonces, si esa persona tiene 70 kilogramos, pues, ¿cómo yo sé que va a tener, o sea, cuánto es el peso de su mano, antebrazo y brazo? Entonces, para ello, vamos a utilizar los resultados de Brown y Fisher. Ellos trabajaron con un, ¿no? con un hombre de 59 kilogramos y obtuvieron, para el caso que me interesa, entonces ya, brazo 2 kilogramos, antebrazo 1,5 kilogramos y mano 0,5 kilogramos. Dicho en otras palabras, brazo, antebrazo y mano, eso suman 4, ¿no? 4 kilogramos. Entonces, a partir de ahí, ¿no? ¿Ok? Podemos, entonces, seguir así. Regla de 3 simples. Con los datos de Brown y Fisher se puede hacer una regla de 3 simples. De hecho, pues, es una aproximación. Tenemos entonces, para 59, ¿no? 59 kilogramos, tengo esa extremidad superior pesa 4 kilogramos. Pero yo quiero saber para una persona de 70 kilogramos. Entonces, regla de 3 simple y voy a tener 4,74 kilogramos. Entonces, hasta ahí ya encontré el valor de H. Profesor, ¿cómo calculo el alfa? El alfa lo puedes calcular mediante una técnica, ¿no? De rayos X. ¿Por qué? Porque ese músculo no se inserta directamente, sino ese músculo, ¿no? Se va a insertar en ese hueso mediante, ¿no? Un tendón, ¿no? Mediante los tendones. ¿Ok? Entonces se puede hacer eso. Ahora, el ángulo H, ¿cómo lo hacemos el ángulo H? Este ángulo θ. Este ángulo θ, ¿cómo lo calculamos? ¿No? Podemos utilizar goniometría, o si no, podemos utilizar un transportador, ¿no? Ok, ¿qué más? Bueno, el peso de la esfera en la mano debe tener un valor, ¿no? 5 kilogramos. Y aquí están las recomendaciones. Debemos descomponer todas las fuerzas en componentes paralelas y perpendiculares a la palanca. ¿Por qué? ¿Por qué debemos descomponer todas las fuerzas en componentes paralelas y perpendiculares a la palanca? ¿Qué dicen? Para que podamos sumar o restarlas, pues. Ajá. Para hacer las fuerzas de torque también. Ahí está, eso, ¿no? O sea, el que Fuerzas es igual a 0, profe. sí, o sea, ¿qué es lo que sucede? Que solamente las fuerzas perpendiculares contribuyen al torque. Es por eso que dice, ¿no? Aplicaremos las condiciones de equilibrio empezando por la segunda. Los momentos de fuerza o torque serán evaluados con respecto a la articulación. Obviamente, o sea, aquí lo bueno es que se va a utilizar, no, ya tenemos ya en otras palabras, dónde va a ser, ¿no? El centro de giro, y eso va a ser siempre en la articulación. O sea, profesor, al final también las fuerzas también se van a anular, ¿no? Claro, o sea, lo que sucede es que la sumatoria de todas esas fuerzas
tiene que ser igual a 0. ¿Para qué? Para que se mantenga en esa configuración. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mira, tenemos aquí, ¿no? Esta estructura y tiene acá un vector que sería R, ¿no? La fuerza de reacción en esa articulación, T, que sería la fuerza muscular, H, que sería el peso de toda la estructura, ¿no? Y W es un valor de, obviamente, de un cuerpo, en este caso, externo, ¿no? No habría problema. Entonces, pero aquí, ¿qué pasa? H está formando un ángulo. La fuerza muscular también, ¿no? Aquí hay un ángulo en este caso se llama ángulo de inserción. Entonces, haciendo caso, descomponemos. R, pero R yo no conozco. Entonces, por lo tanto, voy a tener un R perpendicular y aquí un R paralelo. La fuerza muscular, igual, ¿no? T seno de alfa, y esto sería T coseno de alfa. H, esta componente, H coseno de tita, el otro sería H seno de tita. Siguiente, W seno de tita, la perpendicular, y W coseno de tita, ¿no? La paralela. O sea, componentes perpendiculares y paralelas. Ok. Ahora sí voy a aplicar sumatorio de momentos, va a ser igual a 0. R perpendicular. ¿Por qué no aparece R perpendicular? ¿Por qué? ¿Ya? O sea, este R perpendicular, ¿no? ¿Por qué no aparece aquí en la sumatoria de momentos? Porque sería la fuerza perpendicular multiplicado por la distancia que hay desde el punto de aplicación hasta, ¿no? Donde está esa aplicación de ese vector. Es Igual a 0, cero. 0, ¿no? Por lo tanto sería R perpendicular por 0 es 0, por eso no aparece. Ya. El siguiente que es perpendicular, T seno de alfa. T seno de alfa. ¿Cuánto es la distancia hasta el centro? O perdón, claro, hasta donde está el centro de giro, que sería en este caso la articulación. 18 centímetros. Perfecto. Ahora, ¿será positivo o negativo? Porque T seno de alfa va a ser todo el trabajo. ¿Sí? Positivo. Positivo, porque haría que esto vaya antihorario, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, H seno de tita y W seno de tita, eso van a ser Negativo. a lo largo, negativo, porque Sí, va a ser profesor. a lo largo de las agujas, o sea, siguiendo las agujas de reloj, ¿no? Ok, entonces, por su respectiva distancia, ahí tenemos. Y además, despejo, y ahí usted sabe, ¿no? Si acá está restando, pasa al otro lado a sumar. Y si acá está multiplicando, pasa a dividir. Cuando ustedes hacen ese cálculo, ¿no? Obviamente ahí hay algunos ángulos. Mira, ¿cuánto va a salir? 56,94. 56,94. Pero ¿cuánto es la resistencia? La resistencia es H más W sería 9,74. O sea, estamos hablando de cerca de 6 veces más. O sea, eso quiere decir que el músculo está aguantando. Imagínate, o sea, tengo una idea, ¿no? Mira, pone más o menos de allá, pone 10, pone. No, 9,7, pone 10 para tener una idea. 10 kilos. Pero ese músculo
para mantener esta postura, ¿no? ¿Ya? Está, ¿no?, ejerciendo una fuerza 6 veces más. La verdad, no es ningún negocio eso, ¿no? ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Nosotros ya estamos, ¿no?, destinados a tener, ¿no?, la mayor cantidad de palancas, ¿no? Van a ser, pues, en este caso, tercer género. Entonces ya tenemos eso. Ahora, de aquí se puede calcular la ventaja mecánica. Porque la ventaja mecánica, ¿qué es? La resistencia entre la potencia. Ok, ya calculé entonces la fuerza muscular. Ahora, ¿qué voy a hacer? Profesor, Sí, una consulta. ¿El valor del ángulo de tita, el problema me lo da o se halla por goniometría? por goniometría, obviamente, ¿no? Por goniometría, ¿sí? Y hacemos y tenemos el ángulo tita, ¿no? Ahora, el ángulo alfa es para un caso, un paciente específico, puedes hacer una técnica de rayos X para ver el ángulo de inserción. Ok, entonces ya tengo la fuerza muscular. ¿Qué más dije? La fuerza de reacción. Entonces, para eso tengo que aplicar ahora sumatoria de fuerzas, de todas las fuerzas paralelas, igual a 0, y sumatoria de todas las fuerzas perpendiculares, igual a 0. Entonces, aquí, para el caso de paralelos, ¿no? Paralelos, acá tengo R paralelo, positivo, T coseno de alfa, negativo, H coseno de tita, positivo, W coseno de tita, positivo, ¿no? Entonces el hecho de descomponer, o sea, te facilita las cosas. Ya está. Reemplazo valores, 46,56 kilogramos. A la componente paralela. Ahora, la componente perpendicular, ¿no? T seno de alfa hacia arriba, positivo, hacia abajo, R perpendicular, hacia abajo, H seno de tita, hacia abajo, W seno de tita. Y por lo tanto, R perpendicular, ¿cuánto sería? 9,87 kilogramos. Listo. Entonces, ojo, a mí no me están pidiendo las componentes, me están pidiendo el valor, ¿no?, de R. Y ojo que R es un vector. Entonces, voy a calcular por su módulo, ¿no? Módulo. Entonces, aplico aquí, R va a ser la raíz cuadrada de la componente, ¿no? Componente paralela al cuadrado más la componente perpendicular al cuadrado. Entonces reemplazo los valores, 46,56 kilogramos al cuadrado más 9,87 kilogramos al cuadrado. Obtengo, acá, 47,59 kilogramos. ¿Ok? Que más o menos esto es como 5 veces, ¿no? 5 veces que el peso de esa estructura. Y ahora me falta la dirección. Entonces, sacando esto a un poco más grande, entonces acá viene R, por acá la perpendicular y la paralela. Ok. Entonces, ¿cómo calculo ese ángulo? Tengo que utilizar tangente. Tangente aquí va a ser igual, ¿no? Va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Acá está, ¿no?
Reemplazo datos. ¿Ok? Reemplazo datos. ¿Y qué tengo? El ángulo phi es 11,97, o sea, 12 grados aproximadamente. 12 grados. ¿Con respecto a qué? Con respecto al eje. ¿Al eje de qué? De esa estructura. ¿No? Con respecto al eje de esa estructura, ¿no? Ok. Entonces, 12 grados. ¿Mm? 12 grados. Entonces, aquí está, este es el eje de la estructura y aquí 12 grados. Por ejemplo, cuando esto se analiza, por ejemplo, a ver a lo que es cuando esto se analiza la columna vertebral, ¿ya? ¿Qué sucede con esta fuerza de reacción? ¿Ya? Es casi cero, en columna vertebral. Conoces la biomecánica de columna vertebral. ¿Eso qué significa? Que casi todas las fuerzas están siendo, ¿no? O están en la misma, en el mismo eje, pero con dirección diferente. O sea, está haciendo compresión. Compresión. Entonces, mire, eso es lo que se observa cuando se hace, por ejemplo, en el caso de columna vertebral. Cuando haces otro, no hay mucho, no hay mucho problema. Pero de hecho, que ya me permite, ¿no? Me permite calcular la fuerza, ¿no? De reacción en esa, ¿no? En esa articulación. Además, el ángulo, ¿no? Ok. Si bien es cierto, ¿no? Si bien es cierto, nosotros estamos trabajando como en este caso, como un cuerpo rígido, ¿no? ¿Sí o no? Pero ese ángulo, o sea, si por ejemplo llegara a pasar algo, ese ángulo, o sea, esa dirección es una dirección en la cual, como está actuando ahí o sea, ese vector, puede ser de repente por ahí también cause de repente, no sé, una fractura, de repente, ¿no? A ver si esa fuerza aumenta. ¿Ok? Claro que aquí no hablamos de fractura, porque el cuerpo rígido no te va a poder explicar la fractura. Bueno, entonces, vamos a ver qué más. A ver, Yatas, escuchamos. Profesor, disculpe una pregunta. En la parte de... ¿Puede volver a la diapositiva anterior, por favor? ¿Ya? ¿Mediante qué secuencia se determina el orden en el que se colocan los senos y los cosenos? No, pero a ver, ese es trigonometría, pero lo que se puede hacer es lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, la componente que es adyacente a ese ángulo, se utiliza coseno. Así si quisiéramos decirlo, ¿no? Si es adyacente, ¿no? Va a ser coseno. Por ende, el otro va a ser la función seno. Ahora, ¿qué pasaría si ese tita, en vez de estar ahí, estaría aquí? En esta parte de acá. ¿No? Aquí estaría tita. Entonces, la componente adyacente, ¿cuál sería? Sería la perpendicular. Entonces ya sería h coseno de tita. Y esto sería más bien h seno de tita. ¿Ya? Entonces el hecho de utilizar coseno, ¿ya? Es cuando esa componente con respecto al ángulo son adyacentes. El ¿Ya? adyacente a la variable se No, coloca sobre el al coseno. ángulo tita, al ángulo tita, Ah, ok, el ángulo. al ángulo tita. ¿Ya?
Entonces, así. Pero si no, ya este H, ¿no? Se descompone, ¿no? Acá. H por, como es, ¿no? Coseno de tita. Y para acá, lo Y por contrario. ejemplo, en el rojo de arriba. Ya, ahí, mira, ve, este es alfa, acá hay un alfa bien chiquito acá. O sea, este alfa no es de acá, ¿eh? Sino de aquí, de un ángulo bastante pequeño, que lo podemos ver acá. Ah, ya. Ahí está, mira, el alfa está acá. El alfa es pequeñito. Ujú. Entonces, Ah, ya. claro, la componente sería, pues, adyacente a ese ángulo alfa, por lo tanto es, en este caso, coseno de alfa. ¿Eh? Entonces, eso es lo que se observa, ¿no? Bueno, esos son los resultados. Entonces, la potencia, que es la fuerza muscular, sería 56,94 kilogramos, y R, que es la fuerza de reacción en esa articulación, es 47,59, y el ángulo phi es aproximadamente 12 grados. Entonces, como vemos, la fuerza muscular ejercida T es mayor que el peso total, ¿no? También observamos que la fuerza en la articulación R es mayor. Eso es lo que observamos. Entonces, ¿qué sucede? Nuestras actividades deben ser optimizadas. Entonces, el hablar de optimización es minimizar, ¿no? Minimizar, pues, la fuerza sobre ese músculo y también sobre la articulación. ¿Cuánto es la ventaja mecánica? Y ahí lo pueden calcular la ventaja mecánica. De hecho, que en este caso tenemos dos pesos, ¿ya? Eso puede ser se puede hacer uno solo, ¿no? Pero ya sabemos que la ventaja mecánica es la resistencia entre la potencia. A ver, calculen la ventaja mecánica. Acá está la ventaja mecánica. Dice resistencia entre la potencia. Ojo, R es resistencia, pero aquí en el problema R es la fuerza de reacción. No me vayan a confundir. ¿Y la potencia? ¿Ah? ¿Y la potencia vendría a ser T? Ajá, claro. Claro. Entonces ahí tenemos ya, podemos calcular la ventaja mecánica para esa palanca. ¿Y cuál sería la resistencia en ese caso? La Sí, resistencia, T es la potencia. T es la potencia, ¿verdad? claro, o sea, por eso, ¿no? O sea, dijimos que la resistencia es el peso. La resistencia es el peso que yo quiero vencer. Y la potencia, ¿qué viene a ser? La fuerza aplicada. Entonces, Saldría 0.83 y decimales. ¿cuánto? 0.83. A ver, vamos a ver. 0.84 sería. Que la ventaja mecánica, Ujú. a ver, vamos a ver. Me parece casi cerca a 1, no me parece. A ver, vamos a ver. Doctor, en No, ese caso la variable, una pregunta. está mal. En No, ese no, caso, en ese caso T sería la resistencia o la potencia. En ese caso sería la potencia, ¿verdad? claro, T es la potencia, porque ¿quién nos da la Y- potencia? Es la fuerza muscular. Claro, y H sería la resistencia, Claro que si ¿verdad? hubiese,
Ya por ahí parcialmente, parcialmente. ¿Sabe por qué? Porque, ojo, la resistencia que viene a hacer es el peso que yo quiero vencer. Claro, que está en contra. Pero en ese caso tenemos H y también podría ser la W. Ah, claro, no es H solo, sino que el peso que yo quiero vencer es H y W. Claro. Entonces, ese viene a ser la resistencia. Entonces ahí ya vas a ver que es el valor que le han dado ya cambia, ¿no? Sale 0.17. Así es, 0,17, sí. Sí, ya había salido 0,17. Ajá. Eso sería la ventaja, ojo, la ventaja mecánica para esa palanca. Entonces, sin estar viendo que si es, por ejemplo, interpotente, ¿no? Etcétera, yo puedo decir que es de tercer G. ¿Por qué? Porque la ventaja mecánica de una palanca de tercer género siempre va a ser menor que 1. Menor que 1, claro. Entonces ya menor que 1. Pero mira, pero es bastante, ¿no? O sea, imagínate. O sea, mantener eso. Es por eso que algunas actividades tienen que optimizarse. Entonces aquí entra todo un detalle de optimización. De repente se puede optimizar con el ángulo tita, por ejemplo. A ver, ¿qué pasaría si ese ángulo tita, ¿no? Disminuye, ¿no? Disminuye o se aumenta. Entonces yo puedo ver cuánto sería ¿no? esta fuerza muscular. ¿Sí? ¿Cuánto sería? Entonces, esto se puede, digamos, o sea, estos cálculos no distan mucho de lo real. ¿Ya? Pero no te van a explicar una fractura. ¿Por qué? Porque según esta hipótesis, todas estas fuerzas no deforman eh, a ese sistema músculo-esquelético. Entonces, si yo tengo esos valores, ¿no? Lo que pasa, esto es para prevención, ¿no? A nivel, digamos, de, si quisiéramos utilizarlo en lo que es, por ejemplo, ergonometría, transporte de, digamos, de bultos, etcétera, ¿no? Estos valores, pues, pueden de repente darnos alguna idea a la que está siendo sometido y, y también precaución, ¿no? Precaución, por ejemplo, cuando usted va a levantar una tina, por ejemplo, va a levantar una tina, entonces, imagínate si agarra una postura diferente, ¿qué pasa? Todas las fuerzas, ¿no? Son fuerzas compresivas sobre esa columna. Entonces hay que tener algunas otras posturas para poder levantar, ¿no? Pacherre, dime. Y una pregunta, ¿cuál es la medida de la, de lo que vendría a ser la ventaja mecánica? ¿Cuál es su medida? ¿Cómo así medida? ¿Su Por unidad? ejemplo, ajá, su unidad, perdón, su unidad. Es que no tiene unidad, ¿no ves que es fuerza entre fuerza? Ah, ya, Claro, o sea, claro, claro. esa dimensional, sí. Ok, doctor, Figueroa, muchas gracias. Sí, profesor, Figueroa, en este caso, por ese caso, por ejemplo, ¿no? Cuando está colgante, ¿no? Supongamos, ¿no? Supongamos una articulación que está colgando. La pregunta es, ¿se puede explicar, por ejemplo, si es que como, por ejemplo, tres fuerzas que hay ahí, el teorema de Lamy? eh, lo que sucede, claro, el teorema de Lamy sí, sí se aplica, pero cuando hay, por ejemplo,
3 fuerzas. Cuando hay más, ya se puede generalizar, pero ya te complicas, ¿no? Entonces lo que mayormente se hace en ese caso es que todo lo que es peso, o sea, H y W, le pondría en un solo punto. En un solo punto lo pondría, ¿ya? O sea, el 9 puntos. Intermedio. Claro, pero no es tanto en el Punto medio, intermedio. sino que tengo que aplicar ahí digamos, así como centro de gravedad, ¿sí? O sea, el concepto de centro de gravedad, Ujú. ¿sí? O sea, mejor dicho, este H con este W, como son pesos, mejor su resultante lo voy a poner en un punto, de tal manera que haga la misma. O sea, no va a variar, ¿no? O sea, sino que voy a poner en un solo punto, pero al ponerme en un solo punto, ¿qué pasa? Que no está haciendo variar para nada. Que no varíe, sino Ajá. que se sumen las fuerzas nada más. Ajá, así es. Y que si yo hago mi cálculo nuevamente, me voy a tener que la fuerza muscular va a ser 56,94, ¿no? ¿Sí o no? No va a variar para nada. Entonces, lo Claro, único que... o sea, el objetivo sería fusionar las fuerzas en un solo sí. punto. Ujú. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Acá, por ejemplo, el brazo tiene un peso, el antebrazo tiene un peso, la mano también tiene un peso, pero ya sabemos que el centro de gravedad de toda esa estructura está más o menos a nivel del codo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, esto pues nos sirve para ello, ¿no? Bueno, creo que les voy a tomar responder la asistencia, creo, ¿o no? Y profesor, una cosa antes de eso, no sé si por favor podría habilitar no sé, la autoevaluación de la vez pasada, porque bueno, en mi caso yo no lo pude resolver porque tuve una emergencia y salí, y no sé si lo puede habilitar para las personas que no lo han podido resolver. Felizmente ya llamé la asistencia, pensaba que no había llamado. No he llamado a asistencia a esa clase. No, ¿Tomó asistencia? Porque No, no. no, profesor, no hay llamada de asistencia. no, todavía yo lo activaba ahí, pero ya un ratito, vamos a ahorita. Se parece que el vídeo, ¿qué? Listo. Vamos con... Ahí está. No, es una, ya es una. Yo dije que había, ¿eh? Registro de asistencia. Perfecto. Listo. A ver. Acosta Bustamante. Acosta Bustamante, ¿me escucha? Arrascue Carmona. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Benavides. Presente, doctor. Buenas noches. Cabezas. Presente, doctor. Buenas noches. Calderón López. Presente, doctor. Buenas noches. Celis. Presente, doctor. Buenas noches. Chan. Presente, doctor. Buenas noches. Chero. Presente, doctor. Buenas noches. Chingo Albites. Presente, doctor. Buenas noches. Cornejo. Presente, doctor. Dávila. Dávila Medina. Lorreaga Severino. Presente, profesor. Buenas noches. Eneque Cajusol. Buenas noches, profesor. Presente. Esaíne Quintana. Presente, profesor. Buenas noches. Espinosa. Presente, profesor. Fernández. Fernández Ayala. Presente, profesor. Figueroa Campo. Presente, profesor. Galvez Cruz.
Galvez Cruz. García de los Santos. Presente, profesor. Buenas noches. García Wong. Presente, profesor. Buenas noches. Guevara Polo. Presente, profesor. Buenas noches. Heredia Guevara. Presente, doctor. Buenas noches. Hernández Hernández. Presente, profesor. Juárez Ramírez. Presente, doctor. Buenas noches. Pulca Valderrama. Presente, profesor. Buenas noches. Yatas Mejía. Presente, profesor. Buenas noches. Madrid Valdera. Presente, profesor. Buenas noches. Manayale Hanamel. Presente, profesor. Buenas noches. Mera Tantalián. Presente, doctor. Mestanza. Presente, profesor. Millones. Presente, profesor. Buenas noches. Mundaca. Presente, profesor. Profesor, Chévere. ¿le puedo decir algo? Sí, dime. A mi compañera Galvez se le ha ido el internet, pero sí ha estado en clase y no ha podido decir presente. Mera. Se Mera. quedó en Mundaca, doctor. Se quedó en Mundaca. Doctor, ya le dije presente. Ya, perfecto, me pasé. Mundaca, ¿no? Mundaca. Sí. Ujú. Pacherre. Presente, doctor. Pejerrey. Presente. Pérez López. Presente, profesor. Vizcoya. Presente, profesor. Ramos. Ramos Peralta. Ramos. Reluz Eneque. Presente, profesor. Reluz Zambrano. Presente, profesor. Buenas noches. Retuerto. Retuerto Martínez. Rioja Heredia. Presente. Presente, profesor. Rubio. Buenas noches, doctor. Presente. Sandoval. Presente, doctor. Buenas noches. Antisteban. Presente, doctor. Buenas noches. Juárez. Presente, profesor. Buenas noches. Carrillo. Presente, doctor. Buenas noches. Tocto. Presente, profesor. Buenas noches. Tume. Presente, buenas noches. Valdivieso. Presente, buenas noches. Vargas Burga. Presente. Vázquez Asenjo. Presente, profesor. Vázquez Rosales. Presente, doctor. Buenas noches. Villalobos. Presente. Villalobos Pérez. Presente, profesor. Buenas noches. Villalobos Saavedra. Presente. Zambrano. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Me ha informado mi compañera Acosta, Dayana, que se le dio el internet y por eso no pudo decir presente. Ok. Igual también la compañera Galvez Cruz Gracie me acaba de hablar y me dijo que justamente se le cortó el internet para la asistencia, pero que sí ha estado durante Creo la que ya clase. lo pusimos, creo si no me equivoco. Galvez Cruz. Sí, ya está. Falta justificada, sí. ¿Listo? Profesor, por favor, si puede hacer el tema de la autoevaluación. Sí, sí, sí. No. Ok. Decía la evaluación. Sí, profesor. ¿Pero cuál de ellas? No la escuché, disculpe. La de la anterior semana, la del día 7 de septiembre. Ya, vamos a coordinar ahí, pues. Bueno. Ok, muchachos, muchas gracias
por su asistencia. Traten, digamos, de revisar previamente porque ahí está toda la información. Voy a detener la grabación. Cuídense mucho. Buenas noches.